Y ahora vamos a conversar con la economista Gladys Venegas, a quien ya le damos la bienvenida. Gladys, gracias por acompañarnos aquí en Canal Pro. Muchísimas gracias, buenos días y un saludo a toda la audiencia. Gladys, la idea es que nos comparta un análisis de si actualmente están dadas las condiciones para que se cumplan las expectativas del Producto Interno Bruto de nuestro país, que periódicamente dan a conocer las autoridades económicas, y para este año hablan de 3,8%. Creo que siendo Paraguay, empezando un poco antes de dar el pronóstico, Sí. Paraguay es un país que depende muchísimo de la agricultura, y la agricultura en marzo todavía no tiene estimado con claridad cómo será el resultado de la cosecha de la soja y todos los cultivos. Y además este año tuvimos la sequía, entonces podemos relativamente esperar por el alto valor del dólar que la expectativa de crecimiento se va a cumplir, no tanto porque se exportó en volumen o se exportará en volumen, sino porque el tipo de cambio del dólar está ayudando bastante a las exportaciones. Si ya pasó el umbral de los 8.000, eso es buena noticia para los exportadores que se encuentran, que se recibirán un mejor precio, aunque vendan un menor volumen. Y son demasiados factores los que influyen en un análisis de expectativa, seguramente, Gladys. Y usted tocó uno muy importante que tiene que ver con el clima, que precisamente en lo que va de esta zafra 2024-2025 no ayudó demasiado al productor. No, tenemos el caso del clima este año, que realmente no ayudó. Palió un poco para el sector ganadero, que es una cuestión, pero para el sector agrícola y principalmente también para los pequeños productores que no tienen un sistema de riego y sombra para protegerse de las inclemencias del tiempo, entonces el clima juega un factor importante. Esto exige de alguna manera una mayor tecnificación con todo lo que con todo lo que significa la introducción de los sistemas de riego para poder paliar, y por supuesto también es de sombra para el caso de los cultivos menores. Pero sí exige, y ya no es una cuestión de que puede que sí, puede que no, sino tiene que ser una decisión consciente, una decisión programada, una inversión que se considere a largo plazo el establecimiento de un sistema de riego. Ahora, precisamente con esa situación estamos exportando menos, pero importamos más. ¿Hay ahí un desequilibrio, un déficit de nuestra balanza comercial? Hay un déficit y un desequilibrio en la balanza comercial que, por supuesto, al ser país en desarrollo, la balanza comercial tenderá a ser necesariamente deficitaria, porque necesitamos que venga capital de afuera para que invierta en el país y pueda sostener ese ritmo de importaciones que estamos llevando. Es decir, de alguna manera, el déficit comercial implica la entrada de capitales. Necesitamos que vengan más inversiones, necesitamos un aumento en infraestructura, y tal vez con las APPs que esperemos funcionen, ¿verdad? Tanto en términos de cumplimiento de objetivos como de cumplimiento que lleguen a realizarse de tal forma que favorezcan el proceso de desarrollo y abaraten los costos de producción. Pero sí, las importaciones están muy elevadas, muy caras, y eso definitivamente tendrá un efecto en la inflación. Ahora, ¿hay momentos o ciclos en nuestra balanza comercial que se podrían destacar, Gladys? Es decir, tuvimos momentos en los que estuvimos mejor, sobre todo tomando en cuenta años de muy buena cosecha y buena colocación de productos agroexportadores principalmente. En realidad, siempre
en términos de balanza comercial, Paraguay siempre fue deficitario. Ujú. Ese déficit puede ser mayor o menor según ese volumen de exportaciones, Sí. porque también tenemos que tener en cuenta que en las estadísticas oficiales están lo que llamamos el comercio de reexportación y todas las importaciones que vienen y salen nuevamente para los países vecinos. Ujú. Entonces tenemos un componente de comercio de triangulación metido dentro de la balanza comercial. Entonces esa mejoría o ese menor déficit comercial puede estar simplemente relacionado a un factor coyuntural que puede también ser la menor reexportación hacia los países vecinos. Ujú. Ahora, estuvo analizando elementos y factores que hacen al ámbito nacional y condiciones que hacen a nuestro país, pero también nos enfrentamos a una situación global distinta a la de años anteriores. Seguimos con la guerra entre Rusia y Ucrania, cambio de gobierno también en enero pasado en los Estados Unidos, con una política arancelaria distinta de Donald Trump. Esto también influye en la expectativa de nuestro crecimiento económico, Gladys. Por supuesto que tenemos que tener en cuenta esos factores, pero como el comercio con Paraguay, el comercio de Paraguay con Estados Unidos es ínfimo, Ujú. un poco, diríamos, es un comercio más de importación. Es probable que nosotros no tengamos que estar sujetos a lo que se llaman los aranceles recíprocos, que de acuerdo a lo que cada país fija, Estados Unidos también fijará de manera similar, diríamos. Entonces, ese punto no tendríamos. Ujú. Pero tal vez el punto por donde se nos afecte es por el lado de las importaciones, Sí. donde por efecto de esos aranceles los países productores tengan que adquirir productos más caros y esos productos se encarezcan. Entonces es probable, puede ser probable que todos los electrodomésticos, los autos, tengan que ser más caros en el futuro. Ujú. Y sí, tendremos un impacto negativo en la balanza comercial. Ujú. La aplicación de esos aranceles a países vecinos como Brasil o como Argentina, Argentina que comercia acero con Estados Unidos, ¿eso podría traer beneficios a nuestro país o no tiene relación alguna, Gladys? Yo no le veo una relación directa de los aranceles aplicados sí, como Ujú. diríamos, en este caso es más Brasil, Sí. pero ahí es cuando digo que podría tener un efecto, pero es Brasil con su comercio con Estados Unidos y para todo lo que sea aluminio y acero. A Brasil se le encarecerán sus importaciones y también de alguna manera el costo de producción de autos. Entonces el costo de producción de los autos que vienen de Brasil pueden ser más caros. Y Ujú. desde ese punto de vista es que sí tendremos un efecto en la balanza. Ujú. Y ahora, toda esta situación que se da en términos generales, a su parecer, ¿mantienen las expectativas que tienen las autoridades económicas de ese nivel de crecimiento del 3,8% para este año? ¿O podría llegar a ser inferior por el comportamiento que ya ha tenido estos primeros meses del 2025? Y ahí es que hay dos factores que es el efecto netamente monetario, Sí. porque podemos tener exportaciones porque el dólar está más alto. Ujú. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros podríamos decir que el valor o la economía paraguaya está perdiendo competitividad, porque a medida que el dólar sube, lo que estamos diciendo es que la economía paraguaya es menos competitiva. Entonces, que todos se están careciendo y que la economía no está bien. Espero que el Banco Central no mantengan esos niveles irreales simplemente por sostener un tipo de cambio y llegar a una tasa de crecimiento, porque en el largo plazo eso es un problema, teniendo en cuenta que cada vez la proporción de deuda que se debe pagar es muy alta.
Entonces también el costo de la deuda que se debe pagar en dólares y los intereses que subieron bastante Ujú. y tienen un efecto importante dentro de la economía paraguaya. Y en ese caso sí pueden verse afectados ese 3,8, más bien yo diría 3,5, que es la tasa histórica más bien de crecimiento del Paraguay. Ujú. ¿Qué está faltando, Gladys, a nuestro país para que lleguen esas inversiones que mencionó hace un rato, que son necesarias para el equilibrio de la balanza comercial y también, por supuesto, para el crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto? Creo que Paraguay se convirtió en un lugar de refugio para todos los inversionistas argentinos que veían en peligro sus ahorros y vinieron a invertir en Paraguay. Sí. Pero ese nivel de inversión de años pasados es, creo que, insostenible en el futuro. Porque si estaban, para que crezca eso, si el año pasado estaban invirtiendo, por decir, 100 millones de dólares, este año tienen que invertir 103,5, es decir, tienen otros 100 más que en este momento lo veo difícil. Por esa razón, y teniendo en cuenta la ausencia de seguridad jurídica en el país, Ujú. aunque tengamos una mejor calificación para la deuda que ayudó al gobierno, a nivel del sector privado y a nivel de inversiones, que mayor número de inversiones, creo que el tema de la seguridad jurídica es fundamental. Ujú. Y los niveles de corrupción y los niveles de, de apañamiento de, del funcionamiento del sistema judicial no, no constituyen medidas adecuadas o no son, diríamos, fotografías lindas para el inversor extranjero. No Ujú. es algo atractivo, no es algo que le diga, yo quiero estar aquí, porque aunque le podamos mostrar que tenemos una estabilidad, que somos un país estable, esas características de alguna manera de la seguridad de que sus inversiones van a ser respetadas y que no le van a sacar por algún contubernio entre autoridades, entonces, o que esas inversiones no serán perjudicadas, es que la seguridad jurídica es fundamental. Sí, como decía, llegan las inversiones, pero no del nivel apropiado que Paraguay necesita para su crecimiento. Algo así sería, Gladys. Así mismo, y vamos a ver si efectivamente llegan esas inversiones para lo que el gobierno está queriendo con las APPs. Ujú. Esa es una señal efectiva de que el país es atractivo cuando vienen muchas inversiones porque están viendo oportunidades de largo plazo con las APPs. Si es que no, si es que los inversionistas no encuentran esa fuente de financiamiento, es que el país está siendo riesgoso todavía, Ujú. o muy riesgoso para los niveles de rendimiento de capital que están esperando los inversionistas. Sí, y precisamente hace un par de días conversábamos con uno de los miembros del Instituto Patria Soñada, quien hablaba de los datos del último índice de libertad económica, en el que Paraguay mejoró el promedio general, pero sigue aplazado en seguridad jurídica, en combate a la corrupción y en calidad gubernativa. Es decir, son decisiones políticas de alto nivel en las que también nosotros como ciudadanía contribuimos, Gladys. Exactamente, en esos índices que realmente, porque el índice de libertad económica lo que mide es precisamente cuál es esa seguridad jurídica en los países Ujú. para atraer inversiones. Y en esos principales pilares estamos aplazados. Sí. Pero también creo que el mejoramiento del índice o de nuestra posición se debe a que otros países desmejoraron su Ujú. clima, su ambiente de negocios en el país. Entonces, estamos mejor, pero no porque hayamos hecho los deberes, sino porque otros
y fueron ubicándose atrás de nosotros. A desmejoramiento de ellos nos volvimos atractivos, así sería. Así mismo. Sí. Una situación que no es buena, como puede estar sucediendo en Venezuela, como puede estar sucediendo en Ecuador, en Perú, o puede estar en los países centroamericanos o en los países africanos. Entonces, esa situación hace que esos países desciendan, entonces nosotros subimos en la escala. Pero en aquellos factores que son importantes, entonces seguimos apresados. Entonces no podemos escalar todo lo que sería deseable para poder atraer el tipo de inversión que estamos buscando. Gladys, un gusto compartir con usted. Agradecemos su tiempo para Canal Pro. Un gusto también. Muchas gracias.